Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí después de bastante tiempo volvemos a hacer algunos vivos. Acá un poco empezando a hablar de bioexistencia consciente, así que vamos a ir sumando a los chicos para arrancar y vamos a ir viendo de sumarlos. Ahí, Luisito, me pediste incorporación, ahí te sumo. Hola, hola. Hola Luis, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, espera que ahí voy a invitar a los chicos, ahí está. Ahí te invité Dai y te invité Maxi. ¿Me escuchas bien o muy fuerte? A Luis, ver ¿vos me ahí. escuchas bien o fuerte? Bien, con un reflejo, con un eco por ahí. Con un eco. Sí, no sé qué es ese eco. ¿Cómo andan Hola Maxi y Dai? chicos, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Todo en orden. feliz, emocionada. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, Qué Perfecto. lindo verlos. avisan si se escucha eco. Yo no tengo los auriculares, pero si No no, sé, a ver, Dai, si pones mute en tu micrófono. Ahí. Y Maxi, ¿vos estás con el micrófono abierto? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Bien o con sí. eco? No, No, se te perfecto. escucha bien. Entonces el de Dai que está haciendo un poquito de ruido, me parece. Bueno, no pasa nada, vamos hablando y en la medida que hablamos aprendemos el micrófono. Bueno, Sí, qué genial. linda esta juntada, aunque sea virtual. Sí, un encuentro prácticamente, ¿no? ¿Cómo? Que es un encuentro prácticamente. Sí, totalmente. Sí, yo decía después de bastante tiempo, porque hace mucho que tenía ganas de que hagamos algún vivo, que nos sumemos y bueno, ahí Luisito convocó y buenísimo que que hayamos podido coincidir. Y bueno, en realidad hoy nos convoca el tema bioexistencia consciente, que es un poco a lo que todos nos estamos dedicando hoy, que es una corriente un poco bio, otro poco espiritual, tiene un condimento un poquito de todo y es muy lindo este tránsito que estamos haciendo, por lo menos todos coincidimos en la medida que vamos compartiendo cosas que es maravilloso, ¿no? Todo lo que primero se transforma en nosotros, porque en realidad nosotros creo que todos empezamos siendo consultantes, yendo a consulta para trabajar distintas cosas y en la medida que fueron pasando las consultas nos dimos cuenta las cosas mágicas, ¿no? Que fueron sucediendo en nuestras propias vidas. Así que, qué sé yo, si tienen ganas, podemos ir empezando contando algo que tengan ganas de contar, de qué cosas o qué, alguna experiencia interesante personal que sucedió a través de este transitar, digamos, en consulta y después, bueno, poder ir yendo a qué es la bioexistencia consciente para contarles a todos que nos están acompañando y los recibimos con mucho amor. Gracias por estar, chicos, a Un todos los que placer. nos están viendo hoy. Sí, sí, gracias también a todos. Les dejo la palabra, no sé Sí, quién. Maxi, Sí, Maxi, ¿te parece de que nos vamos presentando cada uno así nos conocen, más allá de que algunos nos conocen, otros no? sí, sí, sí. Yo te tengo arriba, si querés empezar, así, Ah, tuk. bueno, dale. Greta, Luis, yo y Eh, después Dai. No sé si están en ese orden. y Dale. Greta también. Y Greta primero, entonces. Claro. Bueno, bueno, yo soy Greta Roisman, consultora en decodificación bioemocional, en bioexistencia consciente, que en realidad el camino es bioexistencia consciente. Y hace no mucho, en realidad, estoy trabajando en esto.
he dejado una vida muy, muy amplia atrás mío, que ya después lo contaré como experiencia. Pero bueno, incursioné un poco en las terapias alternativas, el Reiki, la decodificación, bueno, fue lo último, el coaching ontológico, registros akáshicos, el tarot terapéutico, cosas que sigo haciendo porque me apasionan y cada cosa, digamos, la hago de acuerdo a la resonancia de la persona, obviamente, y bueno, sí, dedicándome casi al 100% a la decodificación más que nada hoy. Pero bueno, eso es un poquito, muy resumidamente. Yo soy Luis Eduardo Molina, también hace algunos años incursionando en distintos tipos de terapias, acompañamientos, abordando en un primer momento hacia lo que era círculos de masculinidades, acompañamiento en círculos de hombres, trabajando desde allí, y bueno, también desde el año pasado profundizando en la decodificación bioemocional, la existencia consciente, y apuntando a generar, ¿no?, espacios donde cada persona pueda, en lo personal, hacer su encuentro con cuál es su síntoma y cuál es lo que tiene que venir a sanar de alguna manera, y también comunitarios, ¿no? O sea, también en la parte de acompañamiento de círculos o de talleres, apuntan también a lo comunitario, ¿no? Y estoy radicado en Mendoza. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Maximiliano Molinas, con S al final. Y yo también vengo incursionado bueno, a veces le llaman, ¿no?, las otras corrientes bio. También soy acompañante terapéutico en biodescodificación. Y también a mí me quedó muy grabado esto del yo observador o yo creador. Entonces, de alguna forma, desde mi profundización en los temas, ¿no?, más allá también de lo transgeneracional que viene incluido también en la bio y también un poco la física cuántica, de alguna forma yo sé que me cree el hecho de poder encontrarme con Humano Puente, que ellos tienen desarrollada, está un poco más, mucho más profunda la mirada de la bioexistencia consciente y que abarca todo lo que yo vengo incorporando en mí, de alguna forma. Es como que la bioexistencia consciente fue como el armado del rompecabezas que yo tenía en piezas divididas. Entonces, de alguna forma también yo tengo esta impronta de poder acompañar también desde esta mirada del síntoma, ¿no? Porque también un síntoma es abarcativo, no es solamente un dolor, una dolencia física o algo que me perjudica en el cuerpo, sino que es más allá, sino que a ver si realmente estoy viendo en plenitud, que es aquello que me agobia, ¿no?, en mi realidad toda, de alguna forma. Entonces, una de mi impronta personal es poder acompañar a las personas que se den cuenta también que la vida misma es una experiencia y que hay que vivirla, no hay que padecerla, sino vivirla. Y la existencia consciente es esa apertura y esa posibilidad que nos da en sí. Dai. Hola chicos, avísenme si pueden escuchar bien, si no voy a tener que cambiar de dispositivo. Genial. Bueno, mi nombre es Diana, desde Buenos Aires, y soy dula, acompañante en embarazo, parto, soy coach de hábitos saludables y depuración, y bueno, me inicié en este camino desde la búsqueda de la sanación, siempre primero en uno mismo, ¿no? Buscando la sanación, transmutar las heridas y expandir, sobre todo expandir conciencia y comunicar y acompañar a todas las personas que necesiten ese acompañamiento amoroso en conciencia, desde una mirada holística, siempre con el camino que uno viene transcurriendo, pero que cuando llegas a ingresar en este mundo de la bioexistencia consciente, te das cuenta que sos el creador de todo, ¿no? Entonces es maravilloso, y cada vez que te ves espejado en ese otro que te viene a mostrar tus heridas, que uno por ahí cree que ya las tiene sanadas, y la verdad que te das cuenta que no, que siguen estando ahí, y que son un tesoro además, porque cada dolor es un tesoro.
porque nos lleva a descubrirnos, porque nos lleva a transformarnos y a recrearnos y a modificar todo el universo, no solo el nuestro, sino realmente todo. Sí, totalmente. Totalmente es así. En realidad, hasta que uno no lo vive, a veces es difícil pensar o transmitir, y a veces quizá me he puesto en el lugar, ¿no? De decir, bueno, pero esta persona, ¿qué me dice? Que la vida es maravillosa, que la vida se me va a poner divina, que, ¿no? Como que a veces se suena como utópico, pero en realidad la belleza, por lo menos desde mi sentir y desde lo que yo transité, no tiene que ver con estar todo el tiempo pum para arriba, ah, bueno, tengo problemas, ya no los tengo más, estoy divina, disfruto de la vida, tengo toda la abundancia en todos los sentidos, no, no. Significa empezar a mirar desde otro lugar lo que nos está pasando, entender que lo que nos pasa tiene un mensaje para traernos y a partir del momento en que uno empieza a vivir en coherencia con eso, entenderlo, aceptarlo y poder ir transitando eso, aunque sea doloroso, y atravesarlo, al final de ese camino hay una sensación de paz y armonía en eso, y una seguridad en donde yo estoy viviendo eso, lo transito, lo trasciendo y empiezo a vivir en armonía, empiezo a estar en paz con eso. Empiezo a aceptar que la vida me trajo esto, empiezo a aceptar, entender que hay algo más ahí, información que me dio, que me permitió conocer un poco más el por qué y el para qué, que bueno, ahí también vamos a hablar un poquito, pero creo que tiene que ver con eso. Hay quizás síntomas que pueden ser reversibles, otros que no, otras cosas que ya sucedieron y son imposibles, digamos, de volver atrás, pero la forma de mirarlo, la forma de convivir y de aceptarlo, creo que ahí radica un poco la diferencia de este camino, ¿no? De este acompañar. No sé qué opinan. Sí, Sí, la verdad sí. que es gracias, perdón Maxi, No, está es bien. gracias al síntoma que descubrimos un mundo maravilloso y la verdad que ese es el desafío más grande y la meta final de la bioexistencia consciente, llegar al punto de que eso que te trae a consulta, que eso que te está moviendo el piso, que te hace vivir en dolor, en preocupación, en miedo, el día de mañana, cada vez que entres más y más en lo profundo de esa historia, de tus historias, de tus ancestros, que llegues al punto de decir gracias, gracias a ese dolor, gracias a ese miedo, porque vino a cambiarte la vida, no vino a jorobar solamente, o sea, vino a realmente moverte de un lugar donde estabas muy incómodo o muy cómodo, creías estar muy cómodo, pero realmente te lleva a dar ese gran paso, a hacer ese movimiento que te va a transformar totalmente. Tu vida nunca más va a ser la misma. Sí, justo mencionabas eso, a mí se me viene un poco a la cabeza, ¿no? El hecho de que en realidad esto es para todos, obviamente, pero siempre le va a resonar más a aquel que ya tocó fondo, que siente que hay un dolor profundo, que no sabe por qué o para qué lo vive, y siempre le va a resonar a estas personas. También se viene un poco esto, ¿no? De, de esta, cuando se mete la mente, ¿no? El hecho de, bueno, yo sí, se ve que vengo de mis ancestros, vengo de información, cargo de información, pero yo tengo realmente la culpa, ¿no? Se aparece un poco la culpa. ¿Por qué tengo yo, te tengo la culpa yo de lo que vivió aquellos? No, no, no se trata de que haya culpables, sino de que hayan comprensión en sí. Porque en definitiva también nosotros, la base de todo esto es que nosotros estamos viviendo una experiencia biológica y como toda experiencia biológica, que es esta, se rige por unas reglas, por una ley en realidad, por una ley que es única, que es, hay que repetir todo aquello que dio como resultado vida. Y obviamente en ese resultado pueden haber violencias, abusos, estafas, de todo podemos encontrar, pero dio resultado vida. Entonces quizás algunos en esta, por ahí esta
cómoda incomodidad, no lo ven, pero porque prácticamente a veces es como un estado, ¿no? Este estado de estar dormidos. De alguna forma, los síntomas, tocar fondo es el síntoma que te viene a decir despertate, que en realidad hay una historia en la cual vos venís a trascender, no venís a padecerla. Esa es la experiencia en sí, y es el mensaje en sí que la bioexistencia nos viene a dar. Sí, casualmente esto, Maxi, que decías me recordaba, ¿no? De que sí, muchas veces vemos en estas historias familiares estas repeticiones, estas cargas o estas situaciones, pero que nadie dijo nada, ¿no? Nadie, por más que la vivió, no se quejó, no lo vio mal, hasta que uno de los eslabones de esta cadena le hace ruido a esta situación, ¿no? Siempre se dice que aquel que lo vio al síntoma, que viene repitiéndose de generación en generación, es aquel que está preparado para hacer un cambio, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí me duele tal problema que sabemos que de antes viene igual? Es porque vos estás preparado para ese cambio, ¿no? Y entonces, si te molestó, es un síntoma. Y si es un síntoma, listo, tash, lo podés cambiar, ¿no? Eh, Muchas veces cuesta, ¿no? O es difícil, o es duro, porque sabemos que no es solamente en mí, sino que también vienen mis padres, vienen mis abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si vamos yéndonos en la historia, nos llegamos al momento del Big Bang, que generalmente algún problema puede habernos que llegado hasta ahora, ¿no? No es muy loco lo que decimos, ¿no? Porque lo hemos experimentado, hemos logrado vernos, ¿no? Reflejados en algunos familiares, ancestros nuestros con los cuales tenemos más afinidad, o por diversas cosas, o la profesión, o el nombre, las características físicas, etc. Y, y sabemos, ¿no? Que esta situación es la que nos está llevando a sentir hoy un dolor, ¿no? Me acordaba porque muchas veces se dice, bueno, pero esto que en una sola consulta puedo sacármelo al problema, ¿no? Ya me quedo sin Pero no basta solo con tomar la conciencia de la situación. Un poco, por hacer una similitud, podríamos decir, me duele la cabeza, me tomo una aspirina y me pasa el dolor de cabeza. Lo que tratemos de ir más a fondo es saber por qué me genera ese dolor de cabeza. ¿Qué situación hay? O física, biológica, o desde la psiquis misma, que me está generando este dolor, ¿no? Ayer casualmente tuve un problema con el auto, ¿no? En una experiencia práctica. Un foco estaba iluminando para cualquier lado, hacía tiempo que venía iluminando mal, se quemó. Voy a cambiarlo, estaba pegada, la zapatilla donde se conecta el foco, estaba pegado. Hubo que hacer un poco de fuerza, buscar un destornillador, hacer que le duela ese foco, despegarse de esa situación para poder reemplazarlo. Ya está, se solucionó, diríamos, ¿no? O sea, sacamos el foco quemado y pusimos el nuevo. Pero no, porque esa zapatilla quedó lastimada, quedó marcada por el calor. Entonces hay que ir ahora, buscar una zapatilla nueva para cambiarla. Pero eso significa que hay que desconectar los cables. Hay que ir otra vez más, a desconectar los cables, buscar la zapatilla nueva, ponerla, buscar... Se no bastó con cambiar el foco para que ilumine bien, ¿no? Sino que hubo que ir más en profundidad, más en profundidad. Capaz que con una sola cosa basta. Pero habría que ir un poco más atrás, atrás, atrás. Para mí fue muy claro, ¿no? Ayer cuando me pasó dije, es esto el camino de conciencia. No es solamente decir, se quemó el foco, sino vamos más atrás, vamos más hondo, y seguramente lograremos encontrar el punto a decir, genial, con esto ya ilumina. Podemos decir, con esto se soluciona el problema. Y con esto en más, evito que haya un incendio en el auto. Entonces, si yo, en la persona, logro hacer una sanación de un síntoma, seguro que mi descendencia no lo va a repetir, porque yo lo logré sanar, ¿no? Me parecía muy práctico, ¿no? Decir, esta situación me refleja esto, ¿no? Sí, bueno, por eso me quería compartir. Sí, Sí, excelente. está muy buena Totalmente. la analogía, Luisito. También como Ahí, esa lucecita, ¿se sí, escucha bien? sí, Es como esa lucecita de alarma, ¿no? Que también te indica el auto cuando hay algo que no está funcionando bien. Entonces uno
por ahí tiene el hábito de acallar, ¿no? De apagar esa luz que me está molestando, o de ir enseguida de recurrir por ahí a lo más fácil, a lo más rápido, que es, no sé, tal vez una pastilla, tal vez cualquier otro tipo de terapia, pero lo que sea para que deje de doler, que deje de mostrarme mi dolor, y esto no, esto es todo lo contrario. Es entrar en esa historia, entrar en ese dolor, encontrarte con tu sombra, descubrir todos los secretos, descubrir quién sos, descubrir qué te quiere decir, que es mucho más inmenso que ese dolor o esa molestia física, si ponemos un ejemplo, y, y llegar al punto de descubrirte que sos cada uno de tu clan, ¿no? De los que te conforman. Y que llegado a ese punto, no solo te estás liberando o sanando, sino que estás sanando a todo tu clan, para atrás, para adelante, toda tu descendencia, y es inmenso. Y es un paso a paso que la verdad que cada uno de los pasos que damos en un camino de consultas es, es un tesoro. Vuelvo a usar esa palabra porque me encanta. Sí, tal cual. Ahí les quiero compartir algunos comentarios. Tengo un poco de sol, así que voy a hacer un poco de sombra, porque hay gente muy linda que está compartiendo y bueno, es lindo también recibirlos. Can Bionutrición dice: gracias Dai, Max y Luis Greta, es muy lindo escucharlos. Hola Bellos, Karina Bioexistencia, hola Karina. Las estrellas se mueven por nosotros, grandes creadores y hermoso escucharlos. Manuel Flores, gracias Manuel. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, es muy lindo poder compartirlo. Y quizá como un pequeño resumen inicial, digamos, poder decirles a quienes no conocen de lo que es bioexistencia consciente, que la persona viene a consulta cuando siente que algo le molesta, y de esto veníamos hablando recién, ¿no? Que estaban dando ejemplos de qué es un síntoma. Un síntoma es cualquier cosa que nos moleste, sea desde el gato del vecino que maulla y me molesta cada noche, o una relación con alguien que quiero, o una relación laboral, o un síntoma físico, digamos, puede ser emocional o físico, ¿no? Y de ahí, bueno, el abanico de variantes que pueda haber en todos nosotros. Mucha gente llega a la consulta también, que hay, digamos, muchas experiencias de colegas nuestros donde llegan como desahuciados, ¿no? Como habiendo pasado quizá por muchas otras terapias en donde no pudieron encontrar la respuesta. Y bueno, acá lo que proponemos es un poco no buscar la solución al síntoma para que desaparezca, sino ver cuáles son todos esos anclajes, estas emociones que están ancladas a esos síntomas, que seguramente los vamos a ver repetidos a lo largo de nuestra vida, que seguramente las vamos a ver en la panza de mamá, qué pasó con mamá en ese momento que también se repitió casualmente, ¿no? Lo digo entre comillas porque nada es casual, y casualmente, entre comillas también, nuestros ancestros vivieron situaciones similares. Entonces ahí podemos empezar a entender que nada es casual, que todo tiene un motivo por el cual nosotros hoy estamos viviendo este síntoma que nos molesta a nosotros, porque hay ancestros que nos están pidiendo que, bueno, hoy vos sos la valiente, vos sos la que va a sanar al clan, ¿no? Y bueno, eso un poquito también aclararlo para la gente que no está en esta corriente, ¿no? Y que tiene quizá ganas de empezar y siente que hay cosas que no puede terminar de sanar. Bueno, están invitados a que prueben en consulta esto, ¿no? Que es tan maravilloso. Y yo agregaría que sí vas a ponerte vulnerable, sí es para valientes, pero después el resultado en sí es una vida más plena. Un poco agarrando la analogía de Luis de la lámpara, y también un poco lo que dijo Greta sobre el síntoma. Cuando va con un síntoma específico, se va a dar cuenta que en realidad toda su realidad habla de ese síntoma,
y cómo también se van acomodando, por decir una forma, los planetas en esa realidad, y todo se va dando para que fluya. En realidad es un fluir en realidad, ¿no? Porque, volviendo a la analogía de Luis, quizás él en esa profundidad de reparar esta luz encuentra un cable que era, no sé, del aire acondicionado. Ah, ahora me di cuenta que tiene el botón del aire acondicionado desenchufado. Lo conecto y ahí me funciona el aire acondicionado del auto. Así es la vida también. Quizás uno va por algo específico, pero se da cuenta en otro lado que quizás también tenía un conflicto o un síntoma, como también se acomoda, pero que es parte también de este síntoma, porque en sí es eso, esto es un camino de conciencia y en sí el resultado no es que desaparezca el síntoma, eso se va a dar por sí solo, porque de alguna forma, a mí me gusta decirlo, también la salud es lo normal, pero sin dudas, acá en esta experiencia se viven experiencias de síntomas y enfermedades. Bueno, pero te vienen a dar un mensaje, no venís acá a padecerlo. Desde un camino de conciencia, toda tu vida se puede, eh, ¿cómo se dice? Enderezar, por decir, no me sale otra palabra, enderezar y cosas que lo puedas caminar sin dificultad. Pero también ganando también esta nueva perspectiva de no creer que uno ya es una víctima, sino un creador. Bueno, a ver, me van a seguir apareciendo seguro situaciones que yo considero conflictivas o quizás ya no, pero ya lo tengo también desde otra postura. Bueno, este me viene a dar un mensaje, esta situación me viene a dar otro mensaje y así. Pero te das cuenta y todo se va alineando, siempre con un propósito, ¿no? Vivir en plenitud y en conciencia, obviamente. Tal cual, Maxi. Y bueno, los invito a que cada uno, si tiene ganas, contar alguna pequeña experiencia dentro de consulta, cada uno, como para contarles a los demás qué nos pasa, ¿no? En la consulta, qué sentimos cuando vamos transitando ese camino como consultantes, ¿no? Sí, bien. No sé, Luisito, si quieres arrancar, o Dai, o Maxi, quien tenga ganas. Bueno, a ver, alguno en particular que me acuerde. Siempre me gusta comentar pero sé que lo hice no de dentro de bioexistencia consciente, pero de alguna forma lo aplicaba, pero a mí me surgió una vez una consultante que venía con problemas de que no podía separarse de su pareja. Perdón, Maxi, no, hablo de experiencia propia en Ah, consulta. experiencia Claro, propia. claro. Después Ah, bueno, quizá vamos a dar ejemplos de otras no, cosas. tengo Alguna tantas, chiquita como experiencia personal, ¿no? En consulta yo que fui por un síntoma, bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? bueno, a ver, yo ando particularmente, algo como para que lo vayan viendo cómo funciona esto, porque también es una cuestión de tener una certeza, ¿no? Yo particularmente actualmente tengo un tema con el departamento que estoy en un préstamo hipotecario. Y a mí me surgió, hace unos meses fue esto, el hecho, bueno, hay una lógica, ¿no? Biológica es que como orden de prioridad, de alguna forma, tener el nido, ¿no? Tener el hogar es como una orden de prioridad primaria, es una, la más grande, por decir una forma. Y si vamos al caso, legalmente todavía no es mía, legalmente no es mío el departamento, sino que está en un préstamo hipotecario. Entonces, en base a esta nueva concepción que tengo, ¿no? De empezar a ver las cosas desde otra forma y con estas ansias de tener el dinero para liquidar, liquidar el préstamo, yo si bien tengo un auto, ¿no? Pero no estaba mi intención es venderlo porque, porque no, estaba muy cómodo, estoy muy cómodo con eso, estaba muy cómodo en realidad. Y a mí, un día pensando, reflexionando sobre eso, tengo que liquidar ese préstamo, tengo que liquidar ese préstamo, tengo que liquidar ese préstamo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Estaba en el supermercado yo, ¿no? Me llega un mensaje, y bueno, estaba en la fila yo, y agarro el celular, ¿no? Y era un mensaje del seguro, del seguro del auto. Y da la nueva póliza que me venía. Entonces a mí se me dio así, ¿cuánto estará evaluado hoy mi auto, digo yo? ¿Cuánto estará evaluado? Cuando me fijo en cuánto está evaluado el mismo precio que hoy tengo para liquidar el préstamo hipotecario.
Qué lindo. Entonces ahí yo dije, tengo dos opciones, dije yo. O sigo estresándome porque qué tengo que hacer para liquidar ese préstamo, o de una vez por todas vendo el auto, lo liquido y ya tengo mi hogar a mi nombre, ¿no? Que es, si bien para algunos quizás, no, pero si lo estás pagando tranquilo, no, no. O sea, tener el hogar a nombre de uno es históricamente en mi clan, es una sanación muy grande, por Claro, decirlo de es alguna forma. algo que a vos te estaba molestando y Claro, sincrónicamente era una señal, eso, una que señal. no es casual. ¿Cómo puede ser que la póliza del auto salga lo mismo que lo que vos tenías que cancelar? Que ¿No? tengo que Entonces, leer. eso, aunque matemáticamente quieras hacerlo, creo que no nos sale. Entonces, No, son no. esas cosas sincrónicas que van pasando en la medida que uno va yendo a consulta, sí, total. Chicos, ¿quieren compartir algo? A mí me recomendaron que en algunas consultas, o sea, me acuerdo que en una consulta que había hecho, iba por un tema específico, ¿no? Un problema en las manos, ¿no? Que una irritabilidad, que en el acto se me lastimaban y todo. Y, y fue tomar conciencia de situaciones o momentos en los cuales se me iban repitiendo en mi vida, que, wow, pero a tanto tiempo me pasó exactamente lo mismo, y a tanto tiempo lo mismo, y a tanto tiempo lo mismo. Entonces, sí, ¿cómo? Entonces, ¿qué estoy repitiendo? ¿Por qué estoy repitiendo esta situación? ¿No? Fue muy fuerte, ¿no? Porque era comprender que en los ciclos biológicos que cada uno vive, hay repeticiones, ¿no? Y en estas repeticiones se seguían dando y volvía a presentarse lo mismo y volvía a presentarse lo mismo. Y bueno, terminamos con la consulta. Vuelvo después a otra consulta siguiente. Y cuando estaba en esa otra consulta, dije, pero también me surgieron algunas otras situaciones que me habían desestabilizado en el último momento, ¿no? Y la consultora me dice, es muy claro, o sea, vos sos una única persona. Y como única persona tiene su parte física, su parte relacional, su parte anímica, su parte económica, todo en una sola. Entonces, no es que si tratás un síntoma, ese síntoma seguro te va a mover cosas de las otras relaciones, ¿no? Yo no lo había comprendido en ese momento. Y entonces como que yo le planteaba decir, bueno, pero apuntemos a esto que es lo que me está molestando nuevo. Y a mí dice, no, sigamos, ¿no? Y seguimos trabajando sobre el tema de la reacción que había tenido y todo. Seguimos profundizando y seguimos encontrando situaciones que se repetían y se repetían. Terminamos la consulta. Cuando voy a la tercera consulta, no tenía nada en las palmas. Completamente limpias, curadas, sin reacciones. Entonces, bien, ahí comprendí, es decir, pero ¿yo qué hice? ¿Me puse crema? No, tomé pastillas, no, no hice nada. O sea, fue también tomar conciencia, ir en profundidad y en cada profundidad ir haciendo un acto concreto para reconocer que estaba repitiendo algo, lo que me llevó en 3 consultas a decir una cosa simple como era una reacción en mano, que realmente era una reacción, no es que era una enfermedad fuerte ni nada, eh, bastó para liberarla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso como yo como consultante. Gracias, Luis, Maxi. Bueno, yo contarles que ingresé a este mundo de la decodificación biológica, primeramente, gracias a un síntoma que manifestaba mi hija. Creo que así, de ese modo, llegamos muchos, ¿no? Eh, y muchas veces, bueno, eso es lo que pasa. Ellos nos manifiestan o nos muestran lo que nosotros no nos atrevemos a trabajar en nosotros mismos. Y cuando te das cuenta que es eso, que sos vos, y que todas esas historias las tenés vos, es maravilloso hacer ese recorrido y encontrar que ese síntoma que tiene tu hijo, tu hija, puede ser tu mamá, tu pareja, eh, esas historias y esas emociones que están ancladas detrás de ese síntoma son tuyas, te pertenecen. Y ir pasito a pasito a descubrir eso es hermoso y todo el universo se sana. O sea,
empezás a ver cómo todo se empieza a acomodar. No solo ese síntoma deja de manifestarse, sino los vínculos son mejores, la comunicación es mejor y todo empieza a manifestarse solo, sin esfuerzo. Todo empieza a ser más placentero, más grato, abundante. Es tan inmenso lo que pasa cuando se va a consulta que es realmente hay que vivirlo. Es como que pareciera que mágicamente, ¿no? Se van acomodando las cosas, pero en realidad es de uno que empieza a cambiar la mirada, y cuando uno empieza a cambiar la mirada y a sanar el pasado, a comprenderlo y a trascenderlo y a decir, bueno, esto ya no me sirve de esta manera, entiendo que fue así, pero ahora ya no lo repito, no lo quiero en mi vida, empieza solo a cambiar, porque uno ya toma otra actitud diferente frente a la vida, ¿no? Y empieza a ver las cosas de diferente manera. A mí en particular me pasó una cosa justamente muy sincrónica, que yo estaba trabajando a mi papá, a mi abuelo y a un tío mío que desapareció en la época de los militares. Mi papá, yo tengo una historia de abandono y de rechazo, y con mi abuelo es como también fue el mal visto de la familia, ¿no? Y bueno, y venía trabajando todas esas heridas, esas historias, y empecé a reparar, ¿no? Me fui hasta Reorixen, que es una ceremonia que nosotros hacemos en consulta para ir a mirar al ancestro a ver qué tiene para decirnos respecto de ese síntoma que nosotros venimos a tratar. Y cuando yo hice todo ese camino, a la semana, mi papá se llama Ricardo, mi abuelo, Ricardo Eugenio se llama mi papá, y ahora les explico por qué aclaro Ricardo Eugenio. Mi abuelo se llama David, se llamaba David, y mi tío se llamaba Walter. Esa misma semana tengo un problema en el pozo, viene un tal David a destaparlo. Esa misma semana tengo un problema en los caños de agua, ya no me acuerdo bien qué era, viene un tal Walter a repararlo. En una semana pasó todo eso, ¿eh? Y yo tenía que vender un auto, y yo con mi papá tengo una historia de abandono muy profunda, y esa persona que viene a comprar el auto se llamaba Ricardo Eugenio. Así que bueno, esa es una de las pequeñas cosas que uno puede decir que va transitando en consulta, ¿no? Que vos decís, ¿son casualidades? No. En realidad, quizá el ancestro que ya no está, porque no puede venir a reparar algo que uno tiene como herida, bueno, la reparación sucede desde otro lugar, ¿no? Vino a cambiarme el caño, vino a reparar el fluir del agua, que es un poco las emociones, ¿no? Todo tiene empieza a tomar otro sentido, y empieza uno a tener otra mirada y a comprender quizá al ancestro por el cual uno viene trabajando esa herida, ¿no? Quizá no se hace del todo, eh, a veces ya está, ya pasó, ya se superó, pero de a poquito, paso a paso, como dice Maxi, hay que ser valiente y ser insistidor e ir trabajando, y uno va sanando, sin duda, sin duda. Bueno, acá hay un montón de mensajitos, gracias a todos por acompañarnos, somos 21 personas en el vivo, muchas gracias por ser el primero, bueno, el primero de muchos, ojalá, y que algunos se quieran ir sumando también. Y, y bueno, no sé si tienen ganas de compartir algo que tenga que ver con qué es la bioexistencia, cuáles son los pasos, bueno, un poco de qué se trata, como para que la gente que tenga ganas de arrancar algunos conceptos que les parezca importantes. Antes me gustaría hacer un saludito muy especial, ¿no? A Gaby Reyes y a Ariel Loza, que están ahora conectados, unos campeones. Con ellos hemos armado un poco este vivo. Éramos las 6 personas que estábamos organizándonos, sacando la temática, viendo cómo hacerlo. Después, bueno, Instagram nos dijo, solo pueden ser 4. Entonces, bueno, fue todo un juego bonito también con ellos para ver que estábamos hoy estos 4, ¿no? Pero sabiéndolos a ellos dos que están ahí de respaldo, para nosotros es muy, muy importante. Bueno, volviendo un poco, ¿no?
lo que es la bioexistencia, también es un poco también entrar, ¿no? Sabiendo de que se parte siempre la base desde un síntoma, ¿no? Y que es un camino de conciencia, también es poder reconocerse uno creador. Y esta es una de las propuestas también, una de las formas de poder uno reconocerse creador, es hacer todo un camino, un abordaje, ¿no? Un camino de consultas para que puedas encontrar la lógica de lo que va la bioexistencia y que para que se pueda comprender y entender cómo uno es observador y creador a su vez. Por eso siempre le- las consultas, el camino consulta es muy relativo y es variado, ¿no? Porque nos encontramos, que es lo que regresamos, ¿no? A las líneas de tiempo, que si quieren nos podemos ir englosando un poquito. Yo los menciono y si quieren los vamos englosando. A ustedes chicos les consulto. Tenemos, por ejemplo, la línea de tiempo, que en este abordaje lo que se hace siempre es en las situaciones donde se genera, o el síntoma mismo, ¿no? Nos da el mensaje que es esa situación específica que nos hace vivir en estrés, es tratar de expresar esa emoción que quedó congelada. Porque en síntesis la base de la creación de nuestra realidad está sustentada por una emoción. Esa emoción que hace que se congele el tiempo de alguna forma, ¿no? El tiempo un poco también en la ilusión. No voy a poner tan profundo para no mezclar nada. Pero de alguna forma, la emoción anclada es la que nos hace repetir esas situaciones. Como siempre venimos diciendo, para que podamos observarla otra vez y trascenderla. Entonces, en el camino de consulta, lo primero que hacemos es hacer una línea de tiempo donde expresemos esas emociones que quedaron congeladas. Luego, el puente que hay, hay un pequeño puente, ¿no? A lo transgeneracional, que es nuestra etapa de útero, que ahí también nos encontramos, que está la parte, ¿no? De nuestra concepción. Antes de nuestra concepción siempre hay una historia cargada de información transgeneracional, pero nosotros antes de asumirnos en esta experiencia biológica, estamos en un útero, donde también, gracias al gran científico Bruce Lipton, que tampoco no me voy a poner muy detallado, descubrió cómo las células de alguna forma, nos dio este mensaje, ¿no? Que las células se adaptan al entorno. Y esto es un poquito también vamos a decir, no la discrepancia, pero sí la diferencia que hay de la bioexistencia. O sea, yo no me adapto realmente, sino que yo tomo todo este conjunto de datos para poder expresarme en esta experiencia biológica realmente. Cuando nosotros reprogramamos este útero, ahí cuando nosotros empezamos a hacer, nos vamos a los siguientes pasos, que es el proyecto y sentido, ¿no? Esta impronta, esta vivencia que tenían nuestros padres antes de nuestra concepción, que también está muy influida en cómo hoy está nuestra realidad de cada uno de nosotros. Y después de eso nos vamos al transgeneracional, donde también tratamos de hacer un análisis complejo, profundo, sobre la vida de nuestros antepasados, como son nuestros abuelos, tanto de la parte paterna como la materna, nuestros bisabuelos, y si se puede, ¿no? De los tatarabuelos. Aunque hoy tenemos, gracias a la tecnología, podemos un poco rescatar un poco esta información que hay detrás. Y como la frutillita del postre, esta gran herramienta Reorixins, que nos permite poder expresar también esas emociones que nuestros ancestros también tuvieron o se han anclado en base a lo que nosotros también vivimos en nuestra contemporaneidad o en nuestro presente. Ese es, para los consultantes, ¿no? Para los que no sepan, el camino de consulta que se realiza para que podamos comprender que nosotros somos el todo, que somos los creadores de esta realidad, y que esa información que viene hacia nosotros, que nosotros cargamos en realidad, no está para sufrirla, sino para trascenderla. La idea es vivir en coherencia con esa información, Tal cual, es vivir en Maxi. coherencia. Acá hay una preguntita que si quiere alguno responder. Dice Gabriela Rey, ¿y si no hay datos de la familia? Está bueno, porque es interesante eso. Sí. Porque todas las corrientes bien en general se guían por los datos familiares, las fechas, los nombres y apellidos, pero muchas veces no tenemos datos, como por ejemplo algo muy concreto, que es un chico adoptado, ¿no? No sé quién quiere contestar. Sí, la tomo un poquito. Si nosotros pensamos, yo soy mi expresión hoy,
de dos personas, ¿no? Un papá y una mamá. Los conozca, no los conozca, los quiera, no los quiera, los rechace o lo que sea. Estas dos personas me generaron. ¿Mm? A su vez fueron generados por dos, a su vez fueron generados por otros y así sucesivamente. Dentro de las distintas formas de abordaje que explicaba hace rato Maxi, también se comprende que hay situaciones que si bien no las recordamos, como nos sucedería de las cosas que nos pasó el último año, nuestro cuerpo sí las reconoce y sí las sabe, ¿no? Entonces muchas veces no se tienen los datos de quién fue nuestro papá, nuestra mamá o nuestros abuelos o tatarabuelos. Pero yendo en consulta se puede ir en una profundidad, que esa profundidad nos permita recorrer en nuestro cuerpo la vivencia que el otro tuvo, ¿no? En una de las sesiones que yo fui como consultante, pude llegar a ponerme en el lugar de mi abuela, a quien yo conocí, pero a mi bisabuela no conocí, y llegué a ponerme en el lugar de ella y llegar a sentir en mi cuerpo, la relación con su mamá. ¿Mm? Y en esta relación me llevó a entenderla, a mi abuela, por qué sus reacciones habían sido cuáles hayan sido, cómo fue el tratamiento que le llevó a mi papá, y por ende, cómo llegó a mí mi relación física y anímica con ella, ¿no? Con mi abuela, pero porque era una vivencia de ella en su cuerpo que venía de una relación con su mamá, ¿no? Yendo en profundidad pude ir a sentir qué es lo que vivió mi bisabuela. Y mi bisabuela vivió dolores peores posiblemente que los de mi abuela, o por lo menos lo que a mí me demostró fueron dolores muy fuertes, ¿no? Y que después muchas veces uno lo dice, uy, mirá qué loco lo que me salió, que este y que el otro, me salió tal situación, me salió tal otra. Después cuando uno puede hablar con la familia que tiene, o los que están vivos, o los que puede recabar, encuentra cierta similitud de decir, wow, pero yo aquello que viví, era cierto, ¿no? En mi caso en concreto, por ejemplo, en mi caso concreto yo no conocía a mi abuelo paterno, ¿no? No sabía nada de él. Una vez en una conversación así muy vaga, supe que me llamo Luis, que yo siempre dije que es por mi papá, que se llama Luis, y en una conversación, o sea, mi abuela es madre soltera, nunca he reconocido a mi papá como hijo de mi abuelo. Un día en una charla que por qué cada uno nos había puesto tal nombre, que otro, y mi papá dice que le pusieron Luis por el susodicho, ¿no? Por queriendo decir por su padre, ¿no? Y para mí fue decir, wow, yo soy Luis III entonces, ¿no? Porque yo siempre lo relacioné con mi papá, pero también estaba con mi abuelo, ¿no? Y en una de las consultas a las cuales fui, logré encontrar algunas características físicas o características anímicas de mi abuelo muy, muy particulares, ¿no? Que me quedaron dando vuelta durante mucho tiempo. Un día, no vivo en la ciudad con mis padres, vivimos 800 kilómetros, la llamo a mi mamá y le cuento, ¿no? Dice, che, ¿sabes qué? Tuve esta experiencia, ¿no? O sea, también con respecto a este abuelo que no sabía nada, solo el nombre y nada más, no sé. ¿Cómo era él, no? O sea, qué características yo veía que eran coincidentes con las mías, en lo físico, en la forma de ser, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿sabes quién lo conoció? Fulana de tal, ¿no? Pregúntase fulana de tal, che, ¿qué sabes de este hombre, no? Y me lo describió tal cual yo lo había vivenciado. Entonces, para mí fue decir, genial, es cierto. Yo puedo, por más que no conozca los datos de esta persona, vivenciar en mí aquello de cómo esta persona era. Tal cual. Maxi hace rato contaba... Está en la memoria ¿Cómo? celular. Que está en la memoria celular. Claro, Maxi recién contaba del tema de lo que se vive en la gestación de uno, ¿no? Yo tengo vértigo a las alturas y fue algo que siempre tuve y nunca logré saber de dónde surgía, ¿no?
3 meses antes de mi concepción, 2 meses antes de mi concepción, muere un hermano de mi mamá en un accidente de montaña, ¿no? Entonces, cuando yo fui gestado, mi mamá estaba aún viviendo un periodo de duelo por la muerte de su hermano mayor. Para mí fue comprender de decir, de ahí me viene el vértigo, de ahí tengo mi miedo a la altura, Tal cual. porque es algo que mi mamá lo vivió y me lo plasmó en mi cuerpo, inconscientemente por ella, ¿no? O sea, no es que lo hizo a propósito ni nada, pero inconscientemente cayó en mí. ¿Cuál es mi paso ahora? El darme cuenta de que no es algo mío, que yo me lo generé, sino que ya viene en mis genes. Entonces, lograr hacer este proceso de decir, genial, querido tío, te amo muchísimo, pero esto es tuyo, no es mío. Claro, en ¿No? realidad quizá vos te estuviste influenciado por el miedo de tu mamá y el dolor de tu mamá, de esa memoria en que tu tío falleció en las alturas, y bueno, vos Sí, sí. tomaste eso y dijiste no, porque si yo voy a las alturas y me asomo, voy a morir. Entonces tu biología dijo, no, yo acá no me acerco porque esto es peligroso y esto es símbolo de muerte, ¿no? Es tal cual, como vos Sí, decís. sí. Acá hay otra preguntita de nuestros acompañantes, Adriana Magrone, que dice, ¿la historia de los padres adoptivos también influye? No sé si alguien quiere contestar. ¿Dai? ¿Tú de ahí? Sí, pensé que le ibas a contestar vos, Greta. Sí, lógico. En realidad, muchas veces se descubre esto, de que cuando entras al árbol adoptivo, a descubrir las historias de tu árbol adoptivo, son las mismas del árbol biológico. Entonces, esto que venimos diciendo, de que nada es casual, todas las personas que aparecen en nuestra vida eh, vienen a traernos esos mensajes y esos códigos. Lo que yo quería contar también y explicar Tal cual. era esto de qué es la decodificación bioemocional, ¿no? Que por ahí es el nombre más, por ahí que más escuchado, ¿no? La decodificación justamente busca eso, decodificar, ¿sí? Como desarmar esos códigos que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo, que es información, que habla de quiénes somos, que son memorias, que son historias, que son cosas lindas y cosas no tan lindas, pero que nos conforman, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a decodificar? Partiendo de ese síntoma. Nosotros tomamos a ese síntoma, que puede ser de nuestro cuerpo físico, como un dolor de cabeza, como una enfermedad, como una, no sé, autoinmune, una alergia, como puede ser de nuestro cuerpo extendido, ¿no? Que es nuestra realidad. Lo que vemos fuera de nosotros, que nos molesta, que nos incomoda, como no tener casa propia, no ganar suficiente dinero, no poder hacer el viaje que quiero, relaciones, etcétera, etcétera. Ese síntoma va a ser el que te lleve, el que te trae el mensaje. Lo que nosotros hacemos justamente es desarmar, ¿no? Ver qué hay detrás de ese síntoma, que me viene a contar, y que se plasma en la biología, ¿sí? Por eso decodificación de biología, se plasma en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo extendido, pero emocional también, ¿sí? Porque siempre hay una emoción, como nos contaba Maxi, una emoción oculta, grande, 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 que no fue expresada, que no tuvo oportunidad de ser, que fue reprimida, ¿sí? Por una cuestión u otra, fue acallada, ¿sí? No pudo gritar, no pudo hacer lo que hubiese querido hacer, y se tuvo que quedar quieto, o no sé, o se vio obligado a moverse, lo que sea, que estaba en incoherencia con su sentir. Entonces se empiezan a descubrir esas historias que están detrás del síntoma, y eso es lo que hace la decodificación bioemocional. Hasta llegar, como explicó bien Maxi,
por este recorrido desde el presente, porque se parte del presente, ¿sí? Recorriendo toda tu historia contemporánea, pasando por la vida de tu concepción, cuál es tu proyecto de vida, cuál era la historia de tus padres cuando se conocieron, y así viviendo la historia de cada uno de tus ancestros, que es como una bola de nieve, que nosotros vemos nuestro dolor, y cuando pasamos a recorrer el dolor de cada uno de nuestros familiares, se va haciendo cada vez más grande, y te das cuenta que más atrás se vivió muchísimo peor, ¿no? Y ese amigarte, ese comprender, ese, no sé, esa empatía que se siente también, ¿no? Con cada uno de los integrantes de nuestro clan, que son pedacitos míos, cuando empezás a integrar a todos esos mensajes, ahí llegamos a la bioexistencia consciente, a darte cuenta que sos cada uno de ellos. Totalmente. Hay varias preguntitas acá. Podemos ir siguiendo, no sé si quieren que abordemos alguna otra cosita antes de contestar las preguntas, o podemos ir respondiendo las preguntas de la Me vez. parecía agregarle un poquito a lo que decía Dai, ¿no? Vieron que en una familia comúnmente uno repite y profesionalmente, no siempre, ¿no? Pero se ve mucho que se repite profesionalmente lo que fueron los padres, ¿no? O lo que fueron los abuelos. Si este padre o este abuelo no fue el biológico, para mí sigue siendo una imagen, este padre que me gusta su profesión, quiero seguirlo, que este y que el otro, o este abuelo, ¿no? Entonces, no importa que no sea el biológico, pero su vida me ha impactado de alguna manera en mi ser, que me ha enseñado códigos o me ha enseñado cosas que incluso pueden llegar a ser más fuertes que las sanguíneas. Muchas veces una rama que venga de padres o madres abandónicos que van dejando sus hijos, en un momento uno dice, yo no quiero repetir esto, y dejo de abandonar. Él vivió por sus padres un abandónico, pero vio un ejemplo en alguien de su familia que no abandonaba, y dijo, yo quiero este ejemplo. Y le modificó de tal manera que de ahí más no abandonó. Entonces, muchas veces esta diferencia entre lo biológico y lo adoptivo. Si nosotros pensamos que para querer hacer un buen análisis de un árbol tenemos que partir de dos padres, ya si pensamos que alguno de ellos no es el biológico, ¡zas!, se nos abre más grande el árbol, porque tenemos el biológico y el adoptivo, ¿no? Y si se nos son los dos, peor todavía, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos el biológico por un lado, el adoptivo por otro, el biológico del otro por el otro, así. Pero es más rico todavía, porque significa que venimos a ser el hoy de muchas más personas que intervinieron a hacernos, ¿no? Creo que esto es bonito, ¿no? Es decir, no tengo los datos de mi familia porque hay abandonos, es hermoso, porque hay más riquezas de las cuales nosotros llegamos a ser hoy acá, ¿no? En mi caso, como yo les decía, ¿no? Que mi papá, que su padre no lo reconoció, el que fue después el esposo de mi abuela, a quien yo conocí como mi abuelo y quise como mi abuelo, tenía ciertos tipos de hacer chistes, y yo a veces me río porque yo los hago igual. Y, o sea, ni siquiera fue quien lo crió mi papá, era el esposo de mi abuela, ¿no? Pero sí, hasta estos chistes, y te voy a decir, wow, algo me quedó impactado en mí, de esta persona, ¿no? Que hizo parte de lo que soy hoy. Entonces, eso también es muy lindo, ¿no? Es decir, no pensemos que no tenemos nada, tenemos el todo, y está expresado en nosotros. Bueno, tal cual es así. Esa memoria celular nos permite mirar qué es lo que vivió mi bisabuelo, mi tatarabuelo, aunque no lo haya vivido, y después quizá tener la oportunidad de confirmarlo con algún ancestro, y aunque no, en realidad a veces puede pasar que la persona diga, bueno, pero yo esto me lo estoy imaginando. Bueno, pero vos te estás imaginando algo, esto y no esto, y por algo tu inconsciente está imaginando, entre comillas,
una situación en particular, que después tiene mucho que ver y tiene relación absoluta con lo que uno está viviendo hoy, con el síntoma que uno está viviendo hoy. Y como decían ustedes, el árbol del adoptivo es quizá un espejo del árbol biológico, si tienen la oportunidad de saber quiénes son, ¿no? Quienes están en ese árbol biológico. Pero es absolutamente perfecto que ese chico que fue adoptado esté en ese árbol adoptivo. Y bueno, y tendrá que, digamos, a todos nos toca sanar y trascender determinados aprendizajes, ¿no? Y es absolutamente perfecto así. Yo les voy a compartir. Había, Sí, Luis. sí, había una pregunta ahí de ¿cuántas son los ciclos de consultas? ¿O qué Sí. es un ciclo de consultas? ¿No? Por si alguien quiere contestarla. Y yo a veces digo que es relativo, ¿no? Pero relativo en base a qué digo, ¿no? Creo que a veces en los síntomas, por experiencia propia, lo hablo, ¿no? Como consultor, o el sobrepeso, para mí, punto de vista, lleva línea de tiempo fácil, 5 sesiones de línea de tiempo tiene que haber ahí. Porque el sobrepeso en sí, el significado profundo que hay, son prácticamente 5 conflictos: abandono, desprotección, eh, historia de alimento, ¿no? De pasar hambre. Entonces, a veces creo que es relativo, pero también uno se va encontrando con que quizás la persona haya podido expresar lo que quería expresar en determinados síntomas. Bueno, ahí pasamos a la reprogramación de útero, pero una base, como decir, una base así de cuántas consultas serían, y prácticamente unas entre 10 y 13. Pero las que llevan más sesiones pueden ser tanto las líneas de tiempo como Reorixins, porque Reorixins es como una línea de tiempo. ¿Pero qué hacemos en línea de tiempo? En línea de tiempo lo que hacemos es buscar expresar esa emoción que quedó congelada. Y en Reorixins hacemos lo mismo, solo que en este caso el de un ancestro. Y quizás expresamos, encontramos la emoción de una madre, ¿no? De una abuela que vivió determinada situación, pero quizás también tenemos que ir hacia la tatarabuela o a la bisabuela, que también le quedó o tiene ahí una emoción que no pudo expresar. Por eso a veces es relativo, pero como base entre 10 y 13 sesiones, porque es profundo, es profundo. Es más, el mismo consultante a veces te pide más consulta porque se da cuenta en su realidad lo rico que es y cómo cambia, ¿no? Porque en síntesis el mismo consultante se da cuenta qué tan funcional y productivo y rico es para su vida. Quien empieza un camino de consulta es imposible que lo deje, porque es la experiencia misma hecha carne. Es imposible, ¿no? Yo creo que el único impedimento hoy es la mente o estos condicionamientos que muchas veces tenemos, ¿no? De, de creer que puede quizás haber algo más, no solamente esto, pero bueno, en síntesis sería 13 10 consultas mínimo. Buenísimo. Sí, yo sumaría quizá lo más rico del proceso, que como vos bien decís, Maxi, en realidad es desde la línea de tiempo, después la reprogramación de útero, proyecto y sentido, que es cuando nuestros padres se conocen, y el transgeneracional, el Rorixin, habiendo pasado por todo eso, que la persona pueda, la que viene a consulta pueda saber el porqué y el para qué de ese síntoma, qué le vino a enseñar, porque quizá ese síntoma puede ser que no desaparezca en esas 10 consultas y tenga que seguir insistiendo, Mm. pero por lo menos ya entendió el que vino a transmitirle ese síntoma, ¿no? Que es lo más rico que puede llegar a encontrar esa persona. Por allí preguntaban Sí, cuál es la diferencia con otras corrientes bio. Y muy interesante, y creo que es esto, ¿no? Llegar a la parte de Reorixin y decir, no solo sé la historia de mis ancestros porque me la contaron, porque me enteré, sino vivirla, hacerla propia, hacerla carne, estar ahí, que ellos mismos sean los que te transmiten la información
eh, ese es el mayor regalo. Y sanar al mal visto, ese es el objetivo. Descubrir que nadie es culpable, descubrir que nadie es víctima, descubrir que todo es perfecto como fue y que todo tiene un porqué y un para qué, un sentido. Y poder sanar cada uno de esos niños heridos que están en todo el clan, ¿no? Y llegar a fondo al inconsciente familiar. No superficialmente como lo hacemos en el transgeneracional, sino realmente a fondo, a vivirlo. Y, y aún más atrás nos podemos ir a sanar el inconsciente colectivo. Esto es inmenso, no es solamente que se te vaya el síntoma. O sea, llegar a recorrer vidas anteriores, llegar hasta el origen mismo de la humanidad. No sabes hasta dónde te puede llevar Reorixin. Y no sabes cómo puede modificar tu vida y tu universo. Sí, para agregar, ¿no? Es como la invitación también al camino de conciencia, en realidad, no que algo sea algo resolutivo, sino ahí ya entra el bloqueo, ¿no? No es solamente quiero sanar mi síntoma, sino sí, vení, haz este camino de conciencia y tu síntoma sí va a sanar, pero te vas a dar cuenta que también tu mundo, tu realidad va a cambiar toda, no hay un límite para eso. Que es esto agregando a la diferencia en otras corrientes bio, que están perfectas, Tal pero cual. quizás se queda mucho en la resolución solamente, en la resolución del síntoma. Pero la invitación es ir a lo más profundo, porque algo te está diciendo ese síntoma. Y más atrás hay una historia que se está repitiendo. Bueno, hay que trascenderla. Ese es el camino de conciencia, de la bioexistencia consciente, ¿no? En base a nuestra experiencia biológica, porque somos biología. Nuestra experiencia hoy, nuestra conciencia hoy está en un cuerpo biológico. Bueno, sigamos las leyes biológicas, que para eso estamos Totalmente. experimentando. Yo siempre digo esto, ¿no? Esto es un agregado. Que si, que si estuviera bien yo, no estaría en este plano, estaría muerto, para ser más directo, ¿no? No Y hubiéramos claro, y es bajado a la lógico. tierra Y directamente. claro, no estaría en este plano material. Vamos vamos a estar con un montón de distorsiones hasta el día que nos morimos, ¿no? Porque para eso Sí. vinimos, para trascender. Lo importante, digamos, es en qué momento yo decido ir a consulta cuando realmente me molesta esto y no me permite tener una vida plena, una vida en armonía, una vida feliz en el sentido de en coherencia, ¿no? Hago lo que digo, lo que pienso, lo que siento y estoy bien con eso y entiendo todo lo que me pasó y lo agradezco, lo honro y bueno, sigo adelante. Acá uno de los chicos también están preguntando qué información necesitamos tener para poder empezar con las consultas. Bueno, Luisito, ¿vos querías comentar? Creo que es muy simple decir cuál es el síntoma que más nos molesta. Solo ese, ¿no? Porque no sabemos un todo en persona, o sea, yo soy un todo por mí mismo, que el problema que más me molesta de ser feliz es lo único que necesito saber para comenzar un camino de consulta. ¿Mm? Este, seguramente cuando se desate, desatará muchísimas otras cosas, como la analogía que hacíamos con el auto hace rato, que Maxi decía, capaz que ahí encontró desconectado del aire acondicionado, ¿no? O capaz que encontró otro cable y por arreglar un foquito terminamos con otra cosa que se solucionó, ¿no? Así igual, lo único que se necesita es saber, es decir, este es mi síntoma. ¿Mm? Desde ese síntoma, en la formación que nosotros hemos hecho, que es con la mirada de humano puente, vamos recorriendo nuestra historia desde el momento del síntoma, según las situaciones, bueno, podríamos decirlo así, desde el momento que yo tuve este síntoma, vamos recorriendo en ciclos biológicos de tiempo hacia atrás, por decirlo de alguna manera, para ver las distintas situaciones en las cuales he ido repitiendo estas situaciones, ¿no? Esta problemática que me genera este síntoma. Pero lo único que necesito es saber cuál es el síntoma. Después, a medida que vamos profundizando, podremos sacar y decir, bueno, a ver, ¿qué sabes de tu situación embrionaria? ¿No? ¿Cómo era la situación de tus padres? ¿Cómo era la convivencia? ¿Qué problema había?
que puede servirnos para hacer un marco. Pero en síntesis, vos sos la expresión de todos tus ancestros. Entonces, como sos la expresión, ya lo tenés dentro. Tal vez esa es una cosa muy clara, ¿no? O sea, el consultor no le dice nada al consultante. Es el consultante quien lo habla. Nuestro rol es ayudarlos a que el consultante se descubra a sí mismo. Y ahí irán surgiendo datos. Después, son buenos y sirven los datos, como decíamos recién, familiar, el entorno familiar, cómo fue la gestación, qué estaban viviendo tus padres, de dónde provienen tus padres, qué saben de tus abuelos, qué saben de tus bisabuelos. ¿Hay alguna situación oculta, escondida por ahí? ¿Hay algún no nacido que nadie lo dijo? ¿Alguna muerte que están ocultando? Es como decir, si hay alguna situación que todo el mundo viene escondiendo y tapando, en un momento va a explotar. Es como cuando teníamos un granito, un acné, y en lugar de que salga, lo íbamos dejando que se vaya para adentro y cubriéndolo con crema, por decirlo, ¿no? O sea, la piel puede estar cerradita, pero va a ir explotando y en algún momento va a ser la explosión. Entonces, sí sería bueno tener datos, pero no es lo principal es saber cuál es tu síntoma. Después va a haber forma de poder conseguirlo, poder saber con quién tenemos más afinidad física, laboral, de nombres, de fechas. Saber que, por ejemplo, yo que nací el 16 de noviembre, yo sé que fui gestado en carnaval, ¿no? Entonces todos aquellos que de alguna manera tengan un festejo especial, o su cumpleaños, o lo que fuere, en carnaval, de alguna manera tienen cierta similitud conmigo, porque estamos relacionados por alguna fecha. Así también, como decíamos recién, los nombres, así también qué situaciones han vivido, que yo estoy repitiendo, ¿no? Como la construcción de la casa, el querer mi propio techo, que tanto se vienen repitiendo de generación en generación, ¿no? Eso serían más o menos las cosas que se necesitarían para una consulta. Y otra pregunta que estaba dando vuelta ahí era, hace rato quiere decir, ¿cada cuánto se pueden hacer? ¿No? Nuestro cuerpo físico reacciona de cierta manera. Entonces, si le metemos muchas dosis de medicina, por decirlo de alguna manera, nuestro cuerpo puede hacer una cierta hecatombe, ¿no? O sea, por eso es conveniente hacer una consulta, dejar pasar un tiempo en la cual podemos tener algunas crisis físicas, pero es porque estar tomando conciencia de la situación antes de volver a hacer una consulta. Comúnmente se dice que 4 semanas sería lo ideal entre consulta y consulta. A veces se puede hacer en menos, a veces se puede hacer en un poco más, ¿no? Pero la realidad es que hay que tratar de dejar pasar un tiempo para que el cuerpo se vuelva a acomodar antes de volver a hacer una intervención en consulta. Tal cual. Y bueno, después acá pregunta Mario, Germán, hola Mario, ¿cuántas consultas llevan un síntoma? Que es un poco lo que habíamos comentado hace un ratito, que en realidad la idea es hacer todo el ciclo de la línea de tiempo, reprogramación de útero, qué es lo que pasó en la panza de mamá, qué es lo que pasó cuando se conocieron papá y mamá, y qué es lo que nos vienen a decir nuestros ancestros en Reorixin. Es como que ese sería el circuito completo, pero bueno, si hace falta más consultas, obviamente, y volver a la línea de tiempo, o hacer más de una línea de tiempo, o ver más de una vez a nuestros ancestros para que nos digan que vienen a contarnos. Bueno, en definitiva, en general, lo que tratamos de proponer a los que vienen a consulta es ese circuito, y después seguir, continuar o no, bueno, eso ya depende de la persona. Y una vez que se termina ese síntoma, se puede empezar con otro de nuevo, ¿no? Porque cada síntoma, bueno, viene a contarnos algo diferente. Y un poco esto, ¿no? De decir, el saber nos hace libres, que es una, una frase quizá que el colectivo maneja, ¿no? Que el inconsciente colectivo tiene
muy presente y es verdad, porque por más de que no tengamos datos, pero el saber lo que pasó en nuestra historia, en nuestros ancestros, en nuestros padres, esos secretos no dichos, esas situaciones que se ocultaron y qué sé yo, nos hace justamente libres de elegir de nuevo dónde, desde dónde queremos vivir y si queremos, y si ya no queremos repetir más esas historias, que inconscientemente las veníamos haciendo. Y en consulta lo que nos pasa es hacerlo consciente y decir, bueno, hasta acá, yo a partir de ahora tomo otra decisión con mi vida y quiero otra cosa para mí. Y automáticamente cambian las cosas, ¿no? Pero también obviamente toma parte compromiso de nosotros y un movimiento nuestro para que esto suceda. Así que bueno, no sé si ustedes quieren aportar algo más. No, yo remarcar esto que sí, ¿no? Importante, el hecho de tomar acción, porque no tiene que quedar solamente en la consulta y tomar conciencia de más, sino tiene que haber un movimiento también. Si bien el trabajo que hacemos es inconsciente, ¿no? Vamos a esa parte nuestra inconsciente, donde, bueno, todo este camino de consulta es como un ritual, donde lo que vamos es directamente a hacer el trabajo inconsciente, por decirlo de una forma, pero en nuestra realidad también van a presentar y se presentan situaciones donde tenemos que generar nosotros el movimiento. Y eso es muy importante, ¿no? Resaltarlo más que nada. No es solamente, bueno, tomo conciencia y ya, listo. Puede pasar, pero tiene que existir también un movimiento de uno, decir, bueno, avanzo o me corro de acá para que se ponga en línea lo que yo realmente quiero. Porque si no, pues sigo volviendo al mismo lugar. Es como si nada. Tomo conciencia, pero no hago nada en sí. Tal cual, me estaba quedando sin Claro, batería. decir lo que no se dijo, expresar lo que no se expresó, hacer lo que no se hizo en su momento, eso es lo que genera los cambios en realidad. No solo tener el conocimiento, uy, mirá, si hubiese hecho tal cosa, si hubiese dicho en ese momento, no, porque el inconsciente no tiene tiempo. Todos los tiempos están transcurriendo en un mismo instante. Entonces vos podés ir a ese instante, revivirlo y modificarlo, hacer esa acción que en su momento no se hizo, con ese nombre, siendo esa persona o en tu misma historia, pero haciendo ese movimiento donde ahí se implanta la nueva información, que como decía Luis, por eso puede haber algún impacto en la biología. Y de hecho es lo que se espera, ¿no? Porque eso quiere decir que hay una recodificación, que una reprogramación celular. Es lo esperable. Sí, Tal usando un cual. poco el ejemplo que yo di sobre lo que me pasó a mí, ¿no? Mi experiencia propia del auto, de la casa. Por ejemplo, yo me encontré con una póliza que me da el mismo precio del préstamo a liquidar. Por eso, si yo ahí no genero el movimiento de vender el auto, obviamente que no va a suceder nada. Voy a quedarme solamente ahí. Ah, mira, qué bueno, me pasó esto. Ah, mira, qué lindo. Pero si yo no actúo ahí en base a eso, obviamente que no va a seguir pasando, no va a pasar nada. Pues no va a estar el resultado. Sí, exactamente. Es un poco, ¿no? Insistidores y ser valientes y bueno, y seguir andando, que es hermoso este camino. Un poco también esto, ¿no? De, digamos, nosotros vamos a consulta, yo voy a consulta porque me hace bien y necesito seguir sanando, ¿no? Para poder eh, estar en coherencia yo. Y todas las personas que vienen a consulta también, casualmente, y entre comillas de nuevo, traen una historia similar a la nuestra, ¿no? A la mía, a la que yo estoy transitando. ¿Por qué? Porque esa persona está resonando conmigo y me viene a sanar a mí. Entonces es como una retroalimentación. El otro viene a consulta, pero yo me sano también. Y eso es re importante. Así que, bueno, no sé, chicos, si quieren que Una sigamos pregunta con algún típica, otro ¿no? tema. Que a veces surge. ¿Se puede sanar todos los síntomas?
Sí, no, podríamos decir, pero relativamente el 90% de todas las enfermedades, síntomas que conocemos, hablando biológicamente, se pueden sanar. Se pueden sanar hasta aquellas que se cree que son incurables, ¿no? Desde un autismo de un hijo hasta un cáncer, ¿no? Que a veces pareciese, ¿no? Igual, yo seguiría hablando de mi realidad si sigo creyendo que pasa eso, ¿no? Pero se llega a creer que un cáncer es incurable cuando en realidad no es así. Tal cual, son esas enfermedades de mala fama que le llamamos nosotros, ¿no? Mm. Que a veces contra un dictamen médico, a veces uno cree que no tiene la posibilidad, pero bueno, existen muchos testimonios que sí, y eso es también maravilloso. Y aún no se sane, la mirada de uno y la forma de entender, también es diferente. Digamos, uno puede aliarse a eso y entender que todos los días me trae una información nueva y por qué y para qué me está viniendo ese Sí. síntoma quizá de un hijo, ¿no? Que no sana o no podrá sanar, pero bueno, es vivir, más rico, en forma más profunda y más placentera, eso que estoy viviendo, ¿no? Eso que me está trayendo mi hijo. No sé si quieren comentar que, hablando de hijos, esto que comentó Dai, que fue a consulta a partir de un síntoma de un hijo de ella. ¿Qué pasa con los niños, no? Que está bueno también, que a veces preguntan, yo tengo a mi hijo que está pasándola mal y que tiene 11 años, quiero que vaya a consulta. No sé si les gustaría Sí, yo aportar. creo que hay algunas situaciones a tener en cuenta, ¿no? Comúnmente no se hace, no se atiende en consulta a niños, ¿m? Sino que se atiende a la madre o al padre. Eh, y muchas veces, incluso en adultos, hay que saber ver bien o diferenciar cuál es la situación. Por ejemplo, yo tengo el síntoma de que mi hijo tiene tal o cual enfermedad, ¿no? Mi hijo mayor de edad, por decirte, tiene tal o cual enfermedad. O que yo creo que tiene tal o cual enfermedad. Entonces, la mirada es decir, pero ¿cuál es el problema? ¿La enfermedad o el síntoma lo tiene él? ¿O es tu preocupación como padre por la enfermedad de tu hijo? Entonces, hay que diferenciar. Ah, bien, una cosa es la persona enferma y la otra, lo que mi reacción hacia esta persona llegar a mi enferma, ¿no? Con respecto a los hijos menores, muchas veces ellos vienen a expresarnos algo que en el clan había que decirlo, ¿no? Entonces, esta expresión que tienen es algo del clan, no es algo personal de él. Entonces, a mí me sirve como papá decir, bueno, yo vengo por este clan, por este niño, y puedo verlo desde las dos miradas, desde la salud de él y desde mi papel de papá, en mi rol de mi preocupación por él, ¿no? O en qué a mí me afecta esto. Muchas veces han llegado gente a consulta que te dice, no, yo vengo porque mi hijo está en la droga. ¿Tu hijo quiere dejar de estar en la droga? Por decirlo. ¿O sos vos como papá que quiere que tu hijo deje la droga? Entonces veámosla. Según eso, capaz que no es que el mayor problema sea el tuyo, de tu preocupación, y sea el primer síntoma a tratar. Después ese síntoma seguramente va a desatar todo lo otro y va a sanar todo lo otro, ¿no? Tal vez no lo creas, tal vez no se entienda, pero es seguro que la solución de un síntoma termina sanando todos los otros síntomas, ¿no? Y hay muchas experiencias que hemos ido haciendo, hemos tenido en este tiempo de decir cómo esta situación fue producida por una parte histórica de algo, ¿no? Pero también como fue producida por una parte histórica que tal vez nosotros no la comprendíamos, también su sanación lleva a cosas insondables que no tenemos ni idea hasta dónde va a llegar, ¿no? Y como también yo soy un todo conmigo, yo soy un todo con quien viene a mí.
Y aquel consultante que viene a consulta seguramente me está reflejando aquello que yo estoy viviendo. ¿Mm? Entonces, esta persona también de alguna manera viene a sanarme a mí en algo que tal vez yo no lo veo y se me lo refleja en él. Hay algunas consideraciones a tener, aparte de no hacerlo con los niños, sino con los padres, es que hay un grupo de enfermedades que no se pueden tratar directamente, ¿no? Como son todos los problemas cardíacos, los problemas de depresión, de intento de suicidio, o sea, problemas neurológicos graves. Y uno dice que entonces una persona que tiene un problema cardíaco no puede sanar. Sí, sí puede sanar, pero también con esta concepción de que somos un todo, y esta persona puede ir a un consultor, ver cuál es su situación y todo, y él le sabrá decir, orientar cómo hacer para hacer este tratamiento, este camino de consultas. No podrá venir directamente, sino que tendrá que mandar a alguien en su representación, que nosotros le llamamos, solemos decir, por tercero, o sea, que es un tercero quien viene a la consulta. Y le podrán explicar bien el por qué no. Pero principalmente es porque todas estas reacciones físicas que decimos nosotros que hay después de cada consulta puede agravar situaciones tanto en la parte cardiológica como en la parte neurológica. También, esto los invitamos a todos, en la página de Humano Puente pueden ver el listado de consultores, nosotros 4 somos consultores, pero pueden encontrar allí en el listado quiénes son los consultores que están más cerca de su domicilio o que la atención que realizan la pueden hacer virtual o presencial. Ustedes mismos ver con quién resuenan más en caso que quieran iniciar un camino de consulta y por allí pueden, ¿no? Decir y ponerse en contacto y les sabrán explicar cada uno de los pasos de cómo hacer la consulta. Buenísimo, Luis. Y con esto quizá podemos dar pie a que, bueno, cada uno cuente un poquito cómo trabaja y dónde es, y bueno, invitarlos a todos los que resuenen a poder hacer una consulta si así lo desean. Bueno, empiezo yo, así después siguen todos los demás. Yo estoy en Bariloche, pero hago presencial y virtual, online, así que bueno, no importa, digamos, que la persona esté presente y realmente el resultado es exactamente el mismo que en forma presencial, no hay ninguna diferencia porque justamente es todo en realidad energía y el estar conectados es ya de por sí la intención de sanar es suficiente y de hecho atiendo mucho más online que presencial. Que más acá, por ejemplo, que en Bariloche hay mucha nieve y hay veces que el clima no acompaña. En general es como que se han visto más beneficios que perjuicios en el sentido de trabajo online, primero por una cuestión de costos, de no tener que trasladarse, de tiempos, de no perder la consulta. Quizá hay gente que tuvo que estar aislada o que no podía ir a consulta y la hizo igual en forma virtual. Así que bueno, es un poco mi experiencia. Yo, como les decía, estoy radicado en Mendoza, también hago atenciones presenciales o virtuales. Si bien no estoy en la ciudad, estoy en el Gran Mendoza, pero bueno, son distintas ciudades muy pegaditas, así que no hay mucha diferencia. Bueno, yo estoy radicado en Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal, Parque Patricios, y de momento, por no contar con un espacio físico, lo realizo online. Pero como decía Greta, es totalmente lo mismo, tenés el mismo resultado, por decirlo de una forma, no hay mucha diferencia, en realidad, prácticamente nula es la diferencia, es totalmente lo mismo. Yo también estoy en Capital Federal, barrio San Nicolás, que es cerca de Puerto Madero, para el que no se ubica, y más que nada virtual, sí, me manejo con consultas virtuales, pero también tengo la posibilidad de hacerlo presencial, aunque dispongo un poco menos del horario, ¿no? Es más acotado, es como que en el virtual tengo más posibilidades. Bueno, buenísimo. No sé bueno, si agradecerles enormemente, fue una experiencia hermosa,
y tengo muchas ganas de expandirlo, de que sigamos creciendo y llevando este mensaje, siendo semillas de conciencia, con esta amorosidad que tenemos, que transmitimos, que es desde nuestra propia experiencia, invitarlos a probar, eh, animarse, a atreverse, a mirar hacia adentro, a descubrir, a ser descubridores y a generar grandes cambios. Tal cual, sí. Yo también agradezco muchísimo a todos los que nos estuvieron mirando, a todas las preguntitas, a la interacción y bueno, a todo el grupete este que estuvo buenísimo, ojalá que se repita y seguramente van a estar incorporándose otros chicos que hoy no pudieron estar, así que bueno, síganos que vamos a seguir con otros temas y cosas que ustedes tengan ganas de ir preguntando o temas que quieran que tratemos, obviamente los vamos a escuchar y leer. Así que bueno, Luisito, Maxi. Un placer, muchas gracias. ¿Qué más que agregar que las chicas? Un placer, un placer. No, creo que Sí, al futuro surgirán temas específicos, pero un placer estar acá con ustedes, sin compartir este espacio. sí, realmente gracias a cada uno por estar. Pueden ubicarnos a cualquiera de los cuatro y a Gabriela y a Ariel también, las preguntas que quieran. Ya programaremos otro Zoom, otro live, y ahí podremos decir también con las preguntas que vayan surgiendo, alguna que quieran hacer más en profundidad o lo que sea, para poder ir armando estas presentaciones, ¿no? Que al fin y al cabo es compartir un poco de la experiencia personal y de lo que cada uno ha ido haciendo en su vida, ¿no? Eh, Así que realmente, nuevamente, gracias a cada uno de lo que está aquí presente ahora. Gracias, chicos. Hermosa charla. Un besito. Nos vemos. Chao, gracias.